Curious George, home run. Jorge el curioso, el jonrón. Curious about number order. Curioso por el orden de los números. Today George was going to his first baseball game. His friend Marco was playing. Hoy Jorge fue a su primer partido de béisbol. Su amigo Marco jugaba en el partido. Marco's team was the Cubby Bears. They were playing the Tiger Babies. Marco wanted to hit a home run. He practiced batting. El equipo de Marco son los Osesnos. Jugaban contra los Tigrecitos. Marco deseaba hacer un jonrón. Practicaba con el bate. Uh-oh, the scorekeeper was sick. Will you help, George? Asked the coach. Of course, George is always happy to help. El tanteador estaba enfermo. Jorge, ¿nos podrías ayudar?, le preguntó el entrenador. Por supuesto, a Jorge siempre le gusta ayudar. Every time a team scores, you hang a new number, said Marco. That seemed easy, but there were lots of numbers. Cada vez que un equipo anote un punto, pones un nuevo número, dijo Marco. Parecía fácil, pero había un montón de números. George waited and waited. Sometimes baseball moves very slow. By the third inning, there were still no numbers to hang. Jorge esperaba y esperaba. A veces el béisbol va muy despacio. Ya era la tercera entrada y aún no había puesto ningún número. Finally, there was some action. Marco got a hit. His teammate got one too. Marco slid into home plate and scored one run. Por fin empezó la acción. Marco batió y llegó a la primera base. Su compañero también. Marco resbaló hasta el plato y anotó una carrera. Now George could put a number on the scoreboard. He put the number 5 out of the box and put it up. Ahora Jorge podía poner un número en el marcador. Sacó el número 5 de la caja y lo puso. That's the wrong number, said Marco. George pulled another number from the box. He put up the number 8. Ese número está mal, dijo Marco. Jorge sacó otro número de la caja, puso el número 8. Here's a lower number. You need to put the numbers up in order, said Marco. Order? What did that mean? George was curious. Pon un número más bajo. Debes poner los números en orden, le dijo Marco. ¿En orden? ¿Qué significa eso? Jorge sintió curiosidad. Marco showed George how to put the numbers in order, like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now you try, said Marco. Marco le mostró a Jorge cómo poner los números en orden. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora prueba tú, le explicó Marco. George practiced putting the numbers in order. It worked. He kept score until the game was tied at 4-4. Jorge practicó cómo poner los números en orden. Funcionó con todos los puntos hasta que el partido empató 4-4. George heard a lot of noise coming from the snack counter. He could help hand out snacks. Jorge escuchó mucho ruido que venía del kiosco. Quizás podría ayudar a servir refrigerios. George handed out the food order for number 17 and 14. Wait, a customer said.
The number 14 comes before 17. Yeah, and 12 comes before 13, explained another. Jorge sirvió el pedido número 17, después el 14. Un momento, dijo un cliente. El número 14 está antes que el 17. Sí, y el 12 viene antes que el 13, exclamó otro. George was confused. Do you know your numbers? The girl at the snack bar asked. He counted on his fingers from 1 to 10. Jorge estaba confundido. ¿No sabes los números?, le preguntó la chica del kiosco. Jorge contó del 1 al 10. Here's how to find out what comes after 10, she said. She held her hand over the one in the number 11 and the one in the number 12. Así puedes saber que viene después de 10, le dijo la chica, y cubrió el primer 1 del número 11 con la mano y también el 1 del número 12. Now George knew that 11 comes before 12, just like 1 comes before 2. He gave the customers their snacks in order. Ahora Jorge sabía que el 11 viene antes que el 12, igual que el 1 viene antes que el 2, y les dio a los clientes sus refrigerios en orden. When George returned to the game, Marco was at bat, but he had hurt his foot. George would run the bases for Marco. Cuando Jorge volvió al partido, Marco estaba bateando, pero se había lastimado el pie. Jorge llegaría a las bases por Marco. If Marco got 3 strikes, he would get an out. Strike 1, strike 2. Si Marco lograba 3 strikes, conseguiría un out. Primer strike, segundo strike. Crack! Marco hit the ball hard. George had to run very fast. Crack! Marco batió muy fuerte la pelota. Jorge tuvo que correr muy rápido. George made it around the bases. It was Marco's first home run. George was happy to change the scoreboard. The Cubby Bears had won 5-4. Jorge pasó por todas las bases. Era el primer jonrón de Marco. Jorge estaba contento de haber cambiado el marcador. Los Osesnos ganaron 5-4.